Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a iniciar la nueva serie que vamos a estar hablando durante el mes de diciembre. Y el primer tema de esta serie va a ser seguridad y confianza. No vamos a tener un texto base porque vamos a estar usando dos historias bíblicas para demostrar el punto de la enseñanza en el día de hoy. Antes de continuar, antes de entrar a la base bíblica, a la historia bíblica que vamos a estar utilizando para demostrar la importancia de lo que es la seguridad y la confianza y cómo estas afectan al creyente. Vivimos en una sociedad que obtiene su seguridad y su confianza por medio de la aceptación. Lo vemos en los medios sociales, lo vemos en las relaciones. Hay personas que han llegado al punto de que si tú me aceptas, tienes que aceptar todo lo que yo hago. Su seguridad, su confianza, su aceptación dependen de que las personas toleren y acepten todo cuanto hacen, que no experimenten ningún tipo de rechazo, ningún tipo de corrección, porque estas cosas les roban su sentido de seguridad y de confianza. Y si hablamos de los medios sociales, todas las plataformas sociales trabajan bajo el mismo principio. Cuando vamos a las plataformas sociales nos damos cuenta de que mientras más likes o más me gusta tiene un video o tiene un post, una foto, más exposición la plataforma le va a dar a este video, a este post, a esta foto. Y esto sutilmente nos ha llevado a medir el éxito de lo que hacemos en las redes sociales por medio de la aceptación general, por medio de la aceptación social. Poco a poco nos ha ido transicionando de seguridad y confianza saludable a una seguridad y confianza frágil, donde para sentirnos confiados y seguros estamos de cada rato chequeando o mirando cómo lo que ponemos en las redes sociales se está desempeñando, cómo lo están aceptando, y entonces esto te deja saber si el contenido que estás creando o aquello que estás subiendo es aceptado o no es aceptado, y esto te da entonces la confianza o la seguridad o te la roba. Y estoy de acuerdo conmigo, no, lo cierto es que ese sistema de seguridad, ese sistema de confianza no está bien. No podemos medir el éxito de lo que estamos haciendo por la aceptación, por un like, por un comentario. Y esto es importante que lo entendamos, porque en el día de hoy voy a presentar dos historias bíblicas, dos hombres en autoridad, y cómo la seguridad y la confianza de uno impactó todo aquello que hacía, impactó las relaciones, impactó su influencia, y cómo la inseguridad y la desconfianza del otro impactó las mismas cosas. Y quiero dejarte claro que lo que vamos a estar enseñando en el día de hoy son principios bíblicos universales. ¿Qué son principios bíblicos universales? Son principios bíblicos que no solo se aplican para los creyentes. Dentro de la Biblia encontramos promesas y principios que solo aplican a aquellos que son nacidos de nuevo en Cristo Jesús, aquellos que han creído en su corazón que Jesús es el Señor, han confesado con su boca que Dios le levantó de entre los muertos, y solo por medio de Jesús podemos alcanzar estas promesas, y son exclusivas para el pueblo de Dios. Sin embargo, dentro de la palabra de Dios encontramos principios universales que no importa quiénes los apliquen, estos principios están diseñados para dar resultados. Y el principio de la seguridad y la confianza es uno de los principios universales. Pero para que entienda un poco mejor lo que le quiero decir, tomemos el principio de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha es un principio bíblico universal, y este principio estipula que las cosas, que nuestras acciones van a generar un fruto, y que nosotros vamos a comer el fruto de nuestras acciones. Una tergiversación de este principio es el karma.
El karma estipula más o menos lo mismo que el principio bíblico, pero entonces le añade el principio de la reencarnación y así sucesivamente. Pero el principio bíblico de la siembra y la cosecha determina que nuestras acciones van a producir un fruto y que nosotros vamos a comer un fruto. Otro principio universal es que Dios determinó que iba a multiplicar la obra de nuestras manos. Por eso es que vemos gente que alcanza éxito en el mundo sin Dios, porque sencillamente Dios ha determinado que va a multiplicar la obra de nuestras manos, y estas personas han estado trabajando con diligencia para llegar a donde están, y obviamente están cosechando el fruto de su arduo trabajo. Y en el día de hoy vamos a presentar otro principio universal, que es el de seguridad y confianza, y vamos a encontrar la primera parte de la enseñanza en el libro de Génesis. Dice la Biblia que en el tiempo de José, el faraón que estaba en poder, en autoridad en ese momento, tuvo un sueño, y que entonces el copero que ya había hablado con José y José le había descifrado o interpretado un sueño, se acordó de José en ese momento y habla con Faraón y le deja saber que en la prisión del rey había un hombre hebreo, un joven hebreo que estaba sirviendo bajo la autoridad del carcelero, y que él tenía la capacidad o el don para interpretar sueños. Así que Faraón lo envía a buscar. Y después que Faraón escucha la interpretación de José, Faraón decide poner a José a dirigir la nación de Egipto. Y Faraón le deja saber a José: solo en el trono seré yo mayor que tú, pero todo en la nación de Egipto se hará según tu palabra. Ahora vamos a medir el nivel de confianza y el nivel de seguridad que tenía este faraón. Faraón estaba seguro y confiado de quién él era. Él sabía que él era faraón. Él sabía que la autoridad que iba a alcanzar a José le estaba alcanzando porque él la estaba delegando. Por eso es que, como símbolo de esta delegación de autoridad, Faraón se quita su anillo y lo pone en la mano de José. Y este es el primer punto. Una persona confiada, una persona segura, no tiene problemas en ver las capacidades de otras personas. Y en este caso estamos hablando de aquellos que están en posesión de autoridad, aquellos que están en posesión de liderato. Un líder que es seguro, un líder que entiende su posición, un líder que está confiado en lo que está haciendo, en vez de sentirse intimidado, comienza a hacer uso de estas personas a su alcance, que tienen talentos, que tienen habilidades, y los pone a trabajar a su favor. Y esto es lo que estamos viendo en Faraón. Faraón ve la sabiduría que hay en José. Faraón no tan solamente la ve, Faraón la reconoce abiertamente. No tenía ningún problema en decir: ¿dónde vamos a encontrar a otro hombre como este? Que el Espíritu de Dios hable a través de él. Faraón reconocía lo que había en José y no se sentía intimidado, porque él estaba confiado en quién él era, en lo que él hacía y en lo que estaba a su disposición. Y esta seguridad y esta confianza lo lleva a hacer uso de las capacidades de José. Y aquí tenemos un punto en el día de hoy. Cuando nos encontremos con personas que están seguras, que son confiadas, que tienen talentos y habilidades, en vez de dudar, en vez de pensar y darle cabida al pensamiento de que nos van a robar lo que Dios nos ha dado. De esto vamos a estar hablando en la otra parte de la enseñanza. Vamos a poner a estas personas a trabajar bajo nuestra autoridad, como hizo Faraón. Y ese es el primer punto. Segundo punto en la historia de hoy. Dice la Biblia que José comenzó a trabajar, que José comenzó a hacer lo que tenía que hacer y que la tierra comenzó a producir. Voy a repetirte eso. Faraón delega sobre José. José comienza a trabajar. La tierra
comienza a producir. Muchas veces estamos estancados porque no le hemos delegado a las personas correctas. Muchas veces estamos estancados porque estamos desconfiando y no confiando. Nos encontramos dándole vuelta a la misma montaña porque le hemos dado cabida a la inseguridad y a la duda. Y frente a nuestros ojos se encuentran los recursos que van a hacer que las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos comiencen a multiplicarse. Nos enseña la Biblia en esta historia que cuando José comenzó a trabajar bajo la autoridad que Faraón había delegado en él, la tierra produjo mucho fruto, y que José comenzó a administrar aquel fruto, y que en la tierra había abundancia suficiente para que la gente viviera bien y para todavía guardar para aquel tiempo de necesidad que había. Dios pone en contacto con nosotros esta clase de personas para que por medio de su trabajo no solamente haya abundancia en el momento de hoy, sino para que cuando llegue el tiempo de necesidad el pueblo no sufra, para que cuando llegue el momento adverso haya provisión para el pueblo y para nosotros mismos. Medite en estas palabras. Cuando el pueblo viene y llega el momento de necesidad y el pueblo viene donde Faraón, no van donde José, vamos a entender esto. La gente, el pueblo sabía que José estaba trabajando bajo la autoridad de Faraón. El pueblo entendía y respetaba la autoridad que había sido delegada bajo José, porque durante estos primeros 7 años es José quien está corriendo la tierra de Egipto, es José quien está administrando todo en la tierra de Egipto, es José quien está dando instrucciones sobre todo lo que está aconteciendo en Egipto, tal como le dijo Faraón en el principio. Sin embargo, mire este detalle, porque la Biblia se toma el tiempo de dejarnos saber de que no importa a quién nosotros pongamos a trabajar, de que no importa, y estoy hablando con líderes, con personas en autoridad en este momento, de que no importa a quién pongas a trabajar bajo tu autoridad, no importa cuán talentoso o talentosa sea esa persona, no importa cuán influyente sea. La Biblia nos enseña que cuando llegó el momento de la crisis, la gente no fue donde José, la gente fue donde Faraón. No hay forma de que nadie te robe lo que Dios ha puesto en tus manos. No hay forma de que cuando tú andas en la seguridad y en la confianza que le corresponde a la posición en el lugar que Dios te ha puesto, que nadie venga a usurpar tu lugar. Todo lo contrario, la Biblia nos acaba de enseñar y demostrar en este momento de que cuando tú te comportas conforme a la posición donde estás, donde tú comienzas a hacer y a delegar con sabiduría, donde tú comienzas a caminar con seguridad y confianza, no importa quién esté trabajando por debajo de ti, las personas van a reconocer tu liderato, las personas van a reconocer tu autoridad. Y aquí viene otro punto en la historia importante. Dice la Biblia que cuando las personas vinieron donde Faraón les dijo: ¿por qué vienen donde mí? Vayan donde José. Estas personas que Dios pone en contacto con nosotros, Dios las diseña para levantar cargas innecesarias de sobre nosotros. Muchas veces, más veces de las que deberíamos, nos encontramos con cargas que ya no deberían estar sobre nuestros hombros, porque Dios ha traído a nuestro alcance las personas que las van a cargar, pero carecemos de la seguridad y la confianza de delegar sobre estas personas para que estas personas comiencen a cargar el peso que ya no debería estar sobre nuestros hombros. Mientras José estaba administrando la nación, mientras José se encontraba preparando provisión para el tiempo de necesidad, Faraón estaba tranquilo, Faraón continuaba en el trono, Faraón continuaba haciendo lo que él tenía que hacer. Una de las cosas más difíciles para un líder es moverse de la posición principal de estar en el escenario y moverse tras bastidores. Mientras José públicamente corría a la nación de Egipto, Faraón tras bastidores estaba ejerciendo su función. No solamente estaba ejerciendo su función, Faraón tenía la humildad suficiente
para decirle a la gente: yo no soy la persona correcta para hacerle esta pregunta, vayan donde José. Faraón no hizo uso de su autoridad para robar la autoridad que él mismo había delegado sobre José. Y esto es algo que nosotros, los líderes, muchas veces hacemos. Delegamos una autoridad sobre las personas y cuando llega un momento o una situación dada, inconscientemente les robamos la autoridad que le hemos dado. Y esto lleva a que las personas pierdan el respeto por las personas que Dios ha puesto para ayudarnos. Y entonces ahora nosotros mismos creamos división y una situación innecesaria en el pueblo. El faraón en el tiempo de José no tan solamente era seguro y confiado, era lo sabio suficiente para no dividir al pueblo, para no darle ocasión al pueblo para que se dividiera en grupos, sino que se mantuvo sin temor ni duda alguna en la posición que había tomado desde el principio y le dejó saber al pueblo: ¿por qué me preguntan a mí? Vayan donde José, que es la persona encargada, para que él entonces supla la necesidad que hay. La tentación de pasar de tras bastidores al escenario va a estar presente, pero el hombre sabio, el hombre seguro, el hombre confiado, y cuando digo hombre también estoy mencionando a la mujer, se va a mantener en la posición que Dios lo ha puesto, para que entonces la provisión y la bendición de Dios continúe multiplicándose. En la próxima parte de la historia, ya José, la gente va donde José. Ahora escucha qué acontece. La crisis continúa. Pasa el primer año, el dinero se acaba. Para el segundo año la nación de Egipto viene donde José le dice: no te vamos a encubrir que el dinero se acabó. ¿Por qué vamos a morir de hambre? Compra todo nuestro ganado y danos comida. Y José así lo hace. Muchas veces el secreto de la multiplicación que estamos buscando se encuentra en la delegación. Se encuentra en salir del escenario y entrar tras bastidores. La Biblia nos enseña que una vez Faraón redirige al pueblo hacia José, no se vuelve a hacer mención de él en algunos capítulos, y que en ese lapso de tiempo José se encontraba trabajando diligentemente para Faraón, y que Faraón sin esfuerzo se multiplicó. Faraón sin esfuerzo se engrandeció. Faraón sin esfuerzo se enriqueció. Voy a repetirte esto porque es importante que nos entre en la cabeza. Dios no quiere que continúes en una posición de esfuerzo. Dios quiere llevarte a una posición de descanso. Pero para entrar en una posición de descanso, tienes que entrar en una posición de seguridad y confianza. La Biblia nos enseña en la epístola de los Hebreos que muchos no entraron en su descanso por incredulidad. No entramos en el descanso del Señor porque no creemos, porque no estamos seguros, porque no estamos confiados. Y nuestras dudas, nuestra incredulidad nos mantiene en una posición de esfuerzo que Dios quiere remover de sobre nosotros y depositarla sobre otras personas. Y esto es importante que lo entendamos porque nos mantenemos trabajando y cuestionando al Señor, pero no entramos en su descanso. Y para poder entrar en su descanso, tenemos que dejar ir esta carga y depositarla sobre otras personas. Pero para poder hacer esto, tenemos que delegar de nuestra autoridad, de nuestra influencia sobre otras personas. Y entonces la multiplicación va a acontecer. Dice la Biblia que José compró para Faraón toda la nación de Egipto, con excepción de la tierra de los sacerdotes, porque Faraón mismo les daba provisión. José compró todo para Faraón. Toda la tierra de Egipto pasó a ser pertenencia de Faraón. No solamente le servían, ahora las tierras mismas le pertenecían a Faraón. El ganado mismo le pertenecía a Faraón. Las personas mismas se habían entregado a Faraón. Y esto no hubiese acontecido si Faraón no redirige a las personas a José, la persona que él había determinado que iba a manejar la situación. El secreto para la multiplicación que Dios quiere traer para nuestra vida se encuentra en la delegación. Más adelante dice la Biblia que Jacob viene a la tierra de Egipto y que cuando Jacob va a morir, le hace jurar a José
que no lo va a enterrar en Egipto, sino que lo va a llevar, que lo lleve de vuelta a la tumba de Macpela que Abraham compró y lo entierre ahí con su parentela. Cuando su padre muere, José habla y le dice: si he hallado gracia frente a tus ojos, hablen con Faraón para que me permita ir a enterrar a mi padre, porque me hizo jurar. Ahora escucha las palabras de Faraón. Faraón le dice: ve y haz como tu padre te ha dicho que hagas. No tan solamente le dice ve, sino que le provee carros, le provee personas para que haga el luto a su padre como si hubiese sido un rey. Entienda bien, cuando el momento de necesidad de José llegó, Faraón, número uno, José tenía que salir de la tierra de Egipto. El hombre que estaba corriendo la nación tenía que salir. No tan solamente él, su familia iba con él. Faraón fácilmente podía decir que no. Faraón podía negarse a aquella petición y decirle a José que él tenía una responsabilidad que hacer, y decirle a José que él no iba a salir, que si quería que enterrara a su padre en Egipto. Sin embargo, Faraón estaba tan confiado en que José iba a regresar que le dijo ve. Y no tan solamente le dijo ve, le proveyó todo cuanto necesitaba para el viaje. Medite en esto. Las personas que Dios pone a trabajar para nosotros no son nuestra posesión, y sería sabio darle libertad y apoyarlos en su momento de necesidad, apoyarlos en su momento de dificultad. Faraón no opera egocentrista. Faraón no se limita a ver el beneficio que podía obtener o que estaba obteniendo del sacrificio, del trabajo de José, sino que ahora, cuando el momento llega, este líder no tan solamente ha recibido, sino que ha dado, y decide proveerle a José todo cuanto necesita para que en su momento de necesidad lo pase lo mejor posible. Y estas son las marcas de un líder confiado. A modo de resumen, para entrar a la segunda faceta de esta enseñanza en el día de hoy. Primero, Faraón está seguro y está confiado de quién él es él. Faraón reconoce las habilidades que se encuentran en José. Faraón determina hacer uso de estas habilidades que hay en José. Faraón redirige las personas hacia José. Y por último, Faraón suple la necesidad de José en el momento de adversidad. En el día de hoy vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Hemos hablado de seguridad y confianza. No nos queremos extender más, y por eso vamos a dejar la próxima parte, que es inseguridad y desconfianza, para el próximo episodio. Nos despedimos en el día de hoy. Te vemos en el próximo episodio. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Hasta luego.